El encuentro de cada semana de agro y alimentación aquí en el Provincial Radio, el espacio de la Escuela Superior de Ingeniería Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón, que hoy nos va a llevar a hablar de un tema que tiene que ver con la actualidad, pero más que la actualidad tiene que ver, creo yo, con los tiempos en que vivimos, en tiempos de igualdad, en tiempos donde el rol de la mujer, no sé si la palabra se destaca, porque si hablamos de igualdad en realidad debiera tener las mismas oportunidades que el resto de los géneros, pero que sin dudas se está trabajando mucho por lograr todo esto que estamos contando, todo esto que estamos anunciando. Y sin dudas, el sector agropecuario, y esto a lectura personal, nuestra especialista invitada nos va a dar mayores precisiones, la actividad rural en general es o sigue siendo una actividad de corte machista. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se está trabajando, cómo se está asesorando a las mujeres que desde hace mucho tiempo trabajan en el campo y a las mujeres que se van incorporando, desde incluso las profesionales en el ámbito rural, que van a desempeñar o están hace poco tiempo desempeñando su actividad en esos lugares, pero ya con otra visión, con esta visión de hablar de género, de trabajo y de desarrollo rural. Por eso invitamos a Vanina Bianchi, que es psicóloga, licenciada en psicología, es además doctorada en psicología por la UBA, también es diplomada en género y cultura por la Universidad de San Martín, trabaja en investigación en temas de género, trabajo, extensión y desarrollo rural, y actualmente como investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Morón. Tiene por supuesto muchas actividades, y está trabajando en un ciclo denominado Feminarios, Género y Agricultura Familiar hoy. Así que bueno, bienvenida Vanina, gracias por acompañarnos y por estar en el programa. Hola Marcelo, tan un gusto y gracias también por la posibilidad de la charla, y también compartiendo muchas de tus palabras acerca de esta introducción que hacías sobre el tema y el rol de las mujeres, que es tan importante en el ámbito rural y en el ámbito productivo en particular. Bueno, yo La primera presencia de pregunta ellas. es como una visión general que nos cuentes y después por supuesto detallaremos en estas actividades que ustedes están haciendo. ¿Cómo ha sido o cómo es en estos últimos años? Porque digo, el pasado me imagino cómo es el rol de la mujer en el campo, creo que en general todos lo imaginamos, pero ¿cómo lo ven hoy ustedes a partir de los tiempos en que vivimos y de los asesoramientos que, como ustedes están brindando, llegan las mujeres en el sector rural? Bueno, como vos bien señalás, la presencia es desde siempre, digamos, su trabajo y su presencia, digamos, en el ámbito productivo y comercial, siempre ha estado, digamos, en ese caso. Lo que sí pasó es que a medida que en estos últimos años, desde distintos sectores, ya sea desde los movimientos sociales, movimientos feministas, pero también desde la academia, incluso del Estado, con un montón de políticas sociales, eh, empezó a revalorizarse, a visibilizarse el rol de estas y de las mujeres en general y del sector en el agro en particular. Entonces, lo que vemos es, digamos, un montón de acciones que ponen en el centro de la escena a las mujeres, y eso antes estaba invisibilizado. Nosotros ponemos un ejemplo claro: cuando hablamos de agricultura familiar, digamos, hablamos de un todo que pareciera homogéneo y está compuesto por muchísimos actores diferentes, entre ellos las mujeres. Eh, y sin embargo, si capaz analizamos un poco las políticas sociales, la imagen preponderante es la del trabajador, la del varón, la del productor, la agricultura familiar incluso. Eh, bueno, un poquito en este tiempo, o mucho en realidad, empezó a hacerse cada vez más visible su presencia, digamos, tanto en la producción familiar como en la comercialización, en los mercados. Yo voy tomando distintos rubros, fundamentalmente me toca trabajar en el rubro hortícola, pero también, digamos, abajo en el sector de, digamos, empecé hace un tiempo ya con recrear, digamos, cuál es la situación de las mujeres en los tambos. Entonces, bueno, hay un poco de esto de los estudios. Y los feminarios empezó, digamos, en esta época virtual a gestionarse como un espacio de encuentro en donde podíamos empezar a analizar estos roles desde las trabajadoras y desde aquellas trabajadoras que también comparten espacios con productoras. La idea es que sea un espacio multiactoral. Claro. En general, a partir justamente de todo esto que estás contando, de los encuentros
de la virtualidad que por allí en este punto ayudó a que esa conectividad ustedes puedan llegar más fácilmente, que antes era ir al lugar y bueno, todo lo que eso significaba. ¿Cuáles son o cuáles ustedes observan como las mayores necesidades que tienen las mujeres del sector de comercialización rural y demás en estos tiempos y de las cuales ustedes, digamos, las están ayudando para que encuentren su lugar y para que puedan trabajar con absoluta libertad? Rescato algunas de las experiencias que se tomaron en los seminarios, que las fueron presentando también investigadoras como trabajadoras del INTA. O sea, lo pongo yo, lo traigo, pero es, digamos, es trabajo compartido por muchas. Sin duda, digamos, la pandemia marcó un tiempo como de una sobrecarga laboral, digamos, y también, digamos, toda una vuelta al espacio doméstico que ya estaba, pero, digamos, mayormente concentrado, digamos, hablamos de sobrecarga porque fueron las mujeres las que concentraron el cuidado de los chicos, eh, toda la reproducción de las tareas de la casa, y aparte muchas de ellas, por ejemplo, en los seminarios se compartió mucho la experiencia de las ferias, y bueno, capaz que un desafío fue poder sostener esos espacios comerciales con estas mujeres que se venían gestionando hace mucho, y perderlos realmente significaba un gran retroceso. Entonces, justamente durante los 3 ciclos bueno, el próximo va a ser el tercer encuentro, pero los ciclos pasados estuvimos viendo cómo pudimos pasar a la feria, las trabajadoras que lo presentaron, la feria virtual, para tener, digamos, mayor llegada a las personas, sostenerlo a través de intercambios de WhatsApp, intentar, digamos, fragmentar o flexibilizar mucho los espacios de encuentro, la cantidad de horas de trabajo, las actividades que se realizaban, un seguimiento más profundo, digamos, un asesoramiento muchas veces virtual, como pasó, porque no había posibilidades de presencialidad. Entonces, el trabajo fue, digamos, intentar sostener lo que ya se había logrado, que era poco. Bueno, y ahora con todas las posibilidades de vuelta de las aperturas que nos estaban dando. Fundamentalmente, me parece que estas experiencias que se pudieron rescatar es muy importante, porque implicó la no pérdida de espacios públicos de participación que ya se venían gestionando y ya se habían, digamos, generado cierta estabilidad para estas mujeres. Yo te preguntaba sobre justamente lo que nos acabas de responder, que son las necesidades que marcaba la gente. Ahora al revés, ¿ustedes cómo organizan estos cursos, estos encuentros, del cual ya realizaron 2 y habrá un tercero próximamente? ¿Cuál es la temática? Digamos, ¿cuáles son los temas en general que ustedes abordan? Bueno, nosotras empezamos a trabajar en articulación para este ciclo con las compañeras del INTA ambas, especialmente con las compañeras que conforman el espacio en red, que es un espacio que nuclea a trabajadoras del INTA, digamos, de distintas disciplinas, pero que todas están ubicadas en el área metropolitana de Buenos Aires. Yo trabajo en conjunto con otra colega, que es la licenciada Serena Loschiovine, y bueno, empezó, digamos, como un espacio justamente de apertura, de darnos a conocer las investigaciones, dar a conocer los espacios de intervención que se estaban trabajando en el territorio, o temáticas de interés que podían ser para muchas, seguro, digamos, siempre, digamos, la perspectiva de género como un eje central en nuestro trabajo, por ser mujeres y estar nucleadas como trabajadoras y sentir que hay ciertas especificidades que como mujeres nos tocaban, y también por trabajar con otras mujeres y tener también ese análisis presente. No solo desde la academia, sino también darle un matiz, digamos, desde lo que nos encontrábamos en trabajo con pobladores rurales. El primer espacio fue, digamos, justamente el rol de la mujer en los espacios comerciales. Por eso, bueno, en ese momento tuvimos la presencia de Carolina Feito, Mercedes Caracciolo y Mariana Moritz. Bueno, y ellas justamente un poco lo que traían era su recorrido en los espacios comerciales. Mercedes, por ejemplo, viene de la economía social y solidaria, Carolina Feito de la Universidad de Matanza con Feria con Vos. Entonces, bueno, y Mariana actualmente estaba en la agencia del INTA de Avellaneda trabajando. Entonces, bueno, también trabajaba en el área de huertas. Entonces, bueno, ahí la experiencia fue rescatar todos estos espacios de comercialización que se venían gestionando, cómo era el trabajo con estas mujeres, los desafíos, digamos, para sostenerlo,
justamente yo hablaba del tema de la sobrecarga, de la multiplicidad de tareas, muchas veces como la característica de ese trabajo fragmentado, porque también tiene que acomodarse a otras responsabilidades que las mujeres llevan, generalmente tiene que ver con el cuidado de la casa y el cuidado de los hijos. Entonces, bueno, ese primer encuentro trató sobre estos temas. El segundo encuentro participé, bueno, en mi caso, junto con Javier Sousa Casadiño y Noelia Vera. Javier Sousa es agrónomo y fue, digamos, como miembro de RAPAL, pero también como investigador por la Facultad de Agronomía de la UBA. Y Noelia Vera es actualmente la persona que está a cargo de la Secretaría de Género en el Mercado Central. Bueno, en el caso de Noelia fue claro, la presentación iba en torno a la complejidad, digamos, que era el trabajo y las tensiones desde la Secretaría con las mujeres que se encontraban trabajando en el mercado central y las múltiples problemáticas que se encontraban. Javier en ese momento hizo una presentación muy interesante, digamos, donde visibilizaba, digamos, la amplitud del trabajo de las mujeres, tomó distintas experiencias en todo el país de las que él pudo participar. Él tiene un fuerte recorrido, digamos, de trabajo en la agroecología, pero también, digamos, de trabajo en procesos participativos con productores. Y en mi caso me centré en un trabajo de una beca de investigación del Ministerio de Salud que particularmente tomaba el tema del uso de agroquímicos en la producción hortícola del AMBA. En la situación de las mujeres, digamos, en estas quintas, digamos que la mayoría de las unidades productivas que yo tomo son de producción convencional. Entonces, digamos, hay, digamos, el recurso del agroquímico es un recurso que está presente y que en estas unidades productivas se suele usar, en todo el ciclo productivo. Entonces, bueno, ahí ese segundo encuentro que fue, digamos, fundamentalmente el rol de la mujer, pero en los espacios productivos justamente, pudimos, en mi caso, compartir, bueno, empezar un poco a reflexionar esto que yo decía al principio, sobre cuál es la actuación de la mujer de la agricultura familiar, ¿no? Porque, por lo general, cuando uno lee papers, artículos o investigaciones, sobre exposición a agroquímicos o medidas de cuidado en torno al uso, encontramos que la figura preponderante de los análisis es la del varón en el ámbito de la horticultura, por lo menos lo digo, con la mochila pulverizando y los riesgos muchas veces de no usar un equipo de protección personal, de, digamos, ciertas medidas de cuidado, de cuáles son los criterios a la hora de fumigar. Y yo me planteo, ¿afecta a todos por igual? Sin duda, digamos, es controversial el tema y muchas investigaciones plantean que sí y otras plantean que con medidas de cuidado no, pero lo que yo me planteaba era qué sucede con las mujeres que también trabajan y muchas veces no son consideradas como trabajadoras. No encontramos un ejemplo muy claro, no encontramos fotografías de mujeres fumigando. ¿Eso quiere decir que no fumigan? ¿O que no estén en presencia o en contacto permanente con agroquímicos? Conocemos las situaciones de vida, digamos, en el ámbito de la horticultura, que puede ser a veces mucha precariedad. Entonces la convivencia es permanente, digamos, porque la presencia de las mujeres en las quintas es permanente. Entonces, ¿qué sucede con esas mujeres? Encontramos que en los relatos yo trabajo en investigación más de enfoque cualitativo. Entonces, por un lado, digamos, el número de cantidad de participantes en las investigaciones se reduce mucho a una investigación cuantitativa. Pero por el otro lado, mis jornadas o mis recorridos en las quintas pueden ser más extensos, tengo, digamos, entrevistas, digamos, en más profundidad, acompañamientos en las jornadas de trabajo, y me encontraba con muchísimas mujeres trabajando a la par de los varones. Cuando yo les preguntaba, bueno, ¿vos qué sabés? No, yo no sé. Él sabe porque él es el que trata con el técnico, o él es el que define qué se va a comer. Él era el varón, su pareja, o incluso el peón. O sea, me ha pasado, digamos, de que la que era la jefa de esa unidad productiva me pidiera que hablara con el peón porque era el que él cerraba los acuerdos, digamos, de compra o la recepción cuando venía la persona de la agrotécnica. Entonces, bueno, fue empezar un poco en el vínculo y en la investigación a romper con ese silenciamiento muchas veces que había, con ese yo no sé, cuando, digamos, son ejecutoras y muchas veces se encuentran trabajando en iguales condiciones que los varones que trabajan allí. Y en una convivencia permanente, porque esto que decíamos, si hay fragmentación muchas veces de los horarios de las jornadas de trabajo, y hay una ampliación de esas jornadas o justaposición, que es muy característico del trabajo muchas veces de las mujeres,
porque cuidamos a los hijos, porque hacemos tareas en las casas y demás. Esto también sucede en el ámbito de la producción. Entonces había más exposición, porque había un transitar permanente entre la unidad de la vivienda y la unidad productiva. Entonces, bueno, el recorrido de la exposición en ese caso fue por ese lado, en el planteo, pero fue en línea también con lo que presentó Javier y Noelia. Y bueno, este tercer encuentro, que se va a dar la semana que viene, el 7 de octubre a las 14, bueno, ahí fue, digamos, ahí lo que vamos a trabajar es justamente los desafíos y las estrategias digitales en tiempos de pandemia. También pensando en estas múltiples desigualdades que se pueden ir configurando, cuál es la situación del acceso para sostener, digamos, todos los trabajos que se hacen en extensión, en comercialización, con productores y productoras. Digamos, cómo fue el tema de la comunicación, cuáles son las estrategias digitales que se usaron para la divulgación. Bueno, entonces la semana que viene vamos a contar con la presencia de Alejandra Rica, de Marina Bucciazzo y de Matías Centeno, más o menos por ahí. Está muy bien. Ahora, un poco en esta idea de consultar y de ver cómo se va modificando de alguna manera, digamos, lo que ha pasado a lo largo del tiempo, en este cambio cultural, si uno quiere, en cuanto al rol de la mujer en el campo, la consulta es por el lado del hombre. A partir de todos estos movimientos que van sucediendo, de la presencia de los trabajos que ustedes hacen particularmente y del resto que se están desarrollando, ¿cuál es el rol del hombre? ¿Está cambiando? No me gusta decir le está dando el espacio, porque acá no estamos hablando de ceder nada, sino de tener todos lo mismo, pero digo, el hombre está accediendo, porque también es una cuestión cultural que, por más que sea cultural, no es que la apruebe, digo, debe ser también muy difícil a un hombre modificarle su estructura al hablar de esto que estás contando, ¿no? Digamos, que venga la dueña del lugar donde se trabaja y que el empleado o la persona que ella pone al frente del trabajo en realidad sabe más que el dueño, entre comillas, pero ¿cómo se va dando ese cambio? ¿Se va dando efectivamente, el hombre está accediendo a ir en busca de esa igualdad en el campo? A mí me pasa lo siguiente. Por un lado, hay pocos estudios sobre masculinidades y sobre masculinidades rurales. O sea, creo que es un área de vacancia absoluta. Es muy buena tu pregunta porque es más lo que tenemos para preguntarnos y para indagar allí, pero también, digamos, en vistas a que si uno va a investigar o estás participando, digamos, o como trabajador en algún programa, esta mirada la tenés que ver, porque tenés que interpelar qué sucede ahí en el territorio en el que vos estás, en que sos parte. Y ahí indagarte, digamos, qué sucede con esas masculinidades frente a un montón de acciones de distintos sectores y actores en pos de revalorizar el trabajo de las mujeres. Lo que sí pasó, que en la pandemia se vio mucho, digamos, resultados urbanos. Eso siempre es el sesgo, es un sesgo eterno que tenemos, que cuando vemos temas sociales, nos ha pasado, por ejemplo, yo estudio las encuestas de los usos del tiempo con Sabrina Loschiovine. Y las encuestas de los usos del tiempo, hubo una primera muestra, digamos, lo que las encuestas hacen, lo pongo para justamente hablar de las masculinidades y el sesgo muchas veces ahí. Es medir en el valor tiempo, para después dar un valor económico a eso, la distribución del tiempo entre trabajo remunerado y no remunerado. Nosotros tuvimos una primera experiencia de esto, que fue en la encuesta permanente de hogares en el año 2013. Estas encuestas tuvieron, digamos, están dentro de, digamos, en pos de ser implementadas. De hecho, hay una legislación en ese marco del 2019 que se dio, digamos, de la importancia de este tipo de encuestas para que sean incorporadas. Tuvimos una primera experiencia en 2013, la población rural no fue estudiada, porque no hay encuestas adaptadas a población rural. Entonces, por ejemplo, ese valor de la diferencia de horas no lo tenemos en el ámbito rural. Como para decir, che, ¿qué está sucediendo con estas masculinidades? ¿Hay mayor tiempo destinado al trabajo doméstico, al trabajo no remunerado? Una redistribución. Lo que vimos en la época de pandemia en los ámbitos urbanos fue que esto no sucedió, que se ampliaron las brechas, justamente más allá de todo el trabajo que se viene haciendo, digamos, de todo el trabajo social, de todos los debates que hay actuales,
encontramos esto, una ampliación de las jornadas laborales de las mujeres, una profundización del tiempo concentrado en algunas tareas por parte de las mujeres en relación a los varones, fundamentalmente que tiene que ver con las tareas de reproducción de la vida, el cuidado de los hijos. Entonces tendríamos que suponer, digamos, que algo de esto en el ámbito rural también está sucediendo y no lo contrario. Noelia, lo que comentaba, digamos, en el encuentro de los feminarios, es que justamente, digamos, a través de la participación en organizaciones, digamos, que se estaban dando en el trabajo en el mercado central, lo que ellos podían ver desde la Secretaría era cierto cambio muchas veces en esta distribución, digamos, una distribución más equitativa, digamos, ya no estaba tan estereotipada las tareas, digamos, asignadas a mujeres y a varones, por ejemplo, en el cuidado de los hijos, en el tema que tenía que ver con la alimentación, la preparación de comidas, que son tareas que generalmente están asociadas al mundo de los femeninos, están muy feminizadas, es decir, no es que sean de la mujer, sino que fueron tareas más feminizadas, y en ese caso, bueno, capaz la participación en espacios sociales alternativos fomentaba empezar con esta ruptura que vos decís, bueno, ¿qué está sucediendo? Bueno, ahí puede haber una reorganización, una redistribución de estas formas más tradicionales en que se distribuye el trabajo, bueno, lo que ella planteaba es que, bueno, que sí, que empezaban a haber ciertos cambios. Por los datos que encontramos muchas veces de otras colegas que trabajan en economía feminista, vemos que en la época de pandemia esto no sucedió, sino era un poco lo que veníamos buscando, una ampliación y una profundización de estas distancias que hay porque entre aparte la el distribución del trabajo entre mujeres. Claro, Vanina, el ámbito del cual estamos hablando, focalizándolo en la tarea estrictamente laboral, ahí hay otras cuestiones mucho más graves aún, ¿no? Que van por sobre lo laboral, que tienen que ver con la violencia de género, que tiene que ver con el abandono, te diría, como persona, como ser humano, en las condiciones en que viven. Obviamente, no en todos, no soy quien porque no tengo los datos para generalizarlo, ¿no? Pero hay bastantes personas que están bajo esa situación. Sí, digamos, sin dudas hay áreas que, como tiene que ver con la justicia, como tiene que ver con la educación, como tiene que ver con la salud, que, digamos, están el gran regulador o estructurador de muchas de esas condiciones para que se modifiquen es el Estado, digamos, los actores capaz individuales, ahí, digamos, las acciones no impactan, digamos, en una transformación más profunda. Y esto que venimos trayendo, digamos, la necesidad de la especificidad, de pensar las ruralidades, es fundamental. Y aparte de ruralidades en plural también. Digamos, no es lo mismo la situación, digamos, dentro de la ruralidad como si fuera un todo homogéneo y armónico, porque esto no es lo que sucede, digamos. En mi caso, digamos, yo me concentro más en el ámbito de la agricultura familiar, y ahí vemos que, digamos, por ejemplo, lo que vos tomás que traes recién en el caso de las situaciones de violencia, digamos, muchas de las normas o de las medidas que se utilizarían en ámbitos urbanos, que incluso se les cuestiona la efectividad en el ámbito urbano, digamos, cuán efectivas pueden ser, en el ámbito rural estarían impensadas. Un botón antipánico o ciertas estrategias, digamos, que se utilizan a nivel judicial para atender situaciones de violencia, en el ámbito rural requieren de otro tipo de abordaje. Y lamentablemente lo que encontramos es que esto no está ni pensado muchas veces. Entonces, bueno, sí, a veces desde los movimientos sociales hacen ahí capaz un paso más adelante y generan cierta autogestión o cierta, digamos, una apropiación real, digamos, porque se atraviesan estas problemáticas y empiezan a gestionarlo desde ahí, digamos, más desde el base. Pero sin duda hay un montón de dos en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación es lo mismo, digamos. Está claro. Vanina, nosotros siempre en el final, como última pregunta, le preguntamos a nuestros entrevistados por qué eligieron lo que estudiaron, ¿no? Un poco para cerrar la charla. Por ahí en la charla uno es más esquemático en la tarea que desarrolla, pero viste, esta pregunta muchas veces a los entrevistados los lleva a la época de estudio, de la facultad, de la elección de este lugar, y justamente este programa tiene un vínculo con ello al estar relacionado con la Universidad de Morón. Bueno, ¿por qué Vanina Bianchi
se dedicó a la psicología y especialmente al abordaje de género y también por ir por el lado de lo rural, digamos, como una interesante mezcla de temas, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que conjugué ciertos márgenes interesantes porque no es ni lo hegemónico dentro de la psicología, ni, bueno, el género sí es mucho más que la ruralidad, creo yo. Digamos, es más alterno pensarme como, digamos, en el ámbito rural. Bueno, en mi caso la elección fue más que por curiosidad. Yo vengo de la psicología comunitaria, tengo formación en el ámbito comunitario, y me pasó, digamos, de ver la posibilidad de empezar a recorrer, digamos, por trabajo con otros colegas, Formosa. Digamos, yo tuve mi beca de doctorado, la realicé en Formosa y parte en Paraguay, después trabajé con una ONG y siempre me elegí, digamos, seguir apostando a formarme en el ámbito rural. Eso implicó que siguiera, por eso decía, con diplomaturas, especializaciones y demás, porque los psicólogos no estamos, o sea, tenemos una mirada muy urbanocéntrica en nuestra formación, más allá de la clínica también. Estamos muy acostumbrados a esta mirada más del sujeto intrapsíquico, individual. Entonces, para mí fue al principio curiosidad, después me empecé a encontrar con más preguntas que respuestas y eso me motivó a seguir estando y seguir pensando, digamos, mi praxis profesional en las ruralidades. Particularmente para mí fue claro, nosotros acompañábamos a estudiantes que todos los años viajaban a Formosa junto con otros estudiantes de otras facultades de la UBA a hacer prácticas preprofesionales. Entonces, lo digo con este ejemplo como para ver el desafío profesional que es de la psicología. Los alumnos decían esto, bueno, los odontólogos extraen muelas, los veterinarios van a castrar animales, los agrónomos van a los campos y tratan de mejorar el tema de la productividad. ¿Qué hacemos los psicólogos en el ámbito rural? Y yo decía, pero ¿qué sujeto? Algo tan básico, digamos, hay una interacción ahí con otros. Y realmente era una pregunta que les quedaba siempre, les generaba terminaba siendo expulsivo. Y tenía que ver con esta formación y con todos nuestros sesgos como psicólogos. De salirnos desde el consultorio, de salirnos de la mirada intrapsíquica, de pensar nuestras intervenciones con grupos, de pensar, digamos, cómo lo macro también, digamos, en la cotidianidad se plasma, digamos, nosotros nuestra formación no nos permite ver eso muchas veces. Entonces, sin duda, darle el valor a la interdisciplinariedad ahí, no ser, digamos, como profesionales, no pensarnos con respuestas a las problemáticas sociales, sino, digamos, en un diálogo permanente con otras disciplinas y con otros actores que están en esos espacios sociales. Bueno, eso fue un poco lo que me motivó a pensarme trabajando en investigación y en temáticas rurales. Y el género vino un poco bastante después, llamativamente, cuando me empecé a encontrar como mujer investigando en esa zona. ¿Qué pasaba? Claro. ¿Qué hace una psicóloga acá sola? Y capaz que estaba con otras colegas, pero yo era la psicóloga que estaba sola, o qué hace una mujer acá tan lejos y podría estar en Buenos Aires trabajando otra cosa. Entonces el género vino a interpelarlo después, en todo el proceso. Bueno, fue una muy buena conclusión ya me encontraba para armar todo. Tal cual, muy interesante. Sí, sí. Bueno, Vanina, no sé si querés agregar algo respecto a lo que estamos charlando. No, agradecida por la posibilidad. Y lo único sí comentarles puede ser, digamos, bueno, la semana que viene tenemos el último de los encuentros, este ciclo de seminarios con los colegas de INTA AMBA en red. Hay un correo si alguno quiere, digamos, consultar o igual se va a transmitir por el canal de YouTube de INTA AMBA, pero es amba.enred@inta.gov.ar. Perfecto. amba.enred@inta.gov.ar. Ahí le pueden, digamos, consultar a las colegas de Espacio en Red y cualquier duda o si quieren participar, más que invitados todos que quieran acompañarnos en este tercer encuentro. Muy bien. Gracias, Vanina. Un gusto conocerte y charlar de estos temas tan interesantes. Muy amable. Vanina Bianchi. Muchas gracias, Marcelo, por el espacio. Por favor, nos ha acompañado justamente en este nuevo agro de alimentación aquí por el Provincial, el espacio de la Escuela Superior de Ingeniería Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón, que semanalmente ponemos en el aire aquí en la radio.